Juan Sheput, vocero de Peruanos por el Cambio, esta es mi cámara. Juan Sheput, vocero de Peruanos por el Cambio, se encuentra con nosotros para comentar una coyuntura que, bueno, como siempre decimos, Juan, no hay vacío en la política, no existe el Edén, ¿no? El Edén puede durar de repente el mundo ideal. 15 minutos, 16 minutos, pero de ahí volvemos, no sé si a la realidad, pero a este circuito que en la prensa pues inevitablemente se mueve mucho por el tema de escándalos, y el de Carlos Moreno ha sido un escándalo, yo creo, de verdad, ¿no? Con los atenuantes que se puedan ver en términos de la reacción del gobierno. Yo creo que la cronología no deja dudas de lo que fue la reacción hacia adentro, pero por supuesto ahí hay dos puntos, ¿no?, que cuestionar. Uno, el primero es, bueno, cómo este señor llegó, ¿no?, a donde llegó. Y número dos, el tema de la comunicación, que lo conversamos fuera de cámaras. De repente ahí lo que se debería decir, cuando todavía no hay mucha seguridad, el presidente debería decir, mire, sencillamente hay una investigación en marcha, apenas tengamos los resultados se los comentaremos, ¿no? Pero este tema de que estaba trabajando mucho, ¿no? Ese tipo también es, bueno, entregarle pues un bocato di cardenale a la oposición, ¿o bueno, no? ¿Qué cree usted? Como tú bien señalas, tiene todos los componentes para un escándalo, ¿no? Un personaje siniestro y fanfarrón, un audio y un conjunto de protagonistas sobre los cuales hay que hacer una serie de investigaciones. Recordemos que los audios además a los peruanos nos gustan más que la leche de tigre, ¿no? Desde los tiempos de Montesinos ya se ha vuelto... Hay ¿no?, cierta adicción. En términos periodísticos es algo insuperable, ¿no? Hay cierta adicción. ¿No? Pero por otro lado también hay un componente positivo, ¿no?, que es la reacción del gobierno encabezada por el Premier y la ministra de Salud. Yo creo que cuando ellos el viernes pasado salen en una conferencia de prensa y zanjan con este individuo, y luego hay una serie de acciones del gobierno, considero que la ciudadanía puede sentirse en cierta medida satisfecha porque el gobierno ha reaccionado de manera oportuna. Que en el interín haya habido algún problema de comunicación, como bien ha señalado, y yo tengo que reconocer, no quita mérito a lo que el Premier ha señalado, ¿no?, que no va a haber ningún tipo de protección a este sujeto, a Carlos Moreno. Yo mismo pedí el día lunes que lo expulsaran del Colegio Médico del Perú, y el Colegio Médico en horas de la tarde de inmediato señaló que procedía a abrir un proceso. Hemos estado con el decano ayer, nos lo ha confirmado. Y la verdad es que cuando un sujeto como este señor dice, no importa que la máquina esté mal lograda para que hayan más clientes, es para ser expulsado de inmediato. El audio es de antología, ¿no? Así es. Entonces, hoy día mismo en el Hospital Loaiza hay una marcha de indignación de los médicos que están lavando sus mandiles porque no quieren más Carlos Moreno. Entonces, esto no quita que venga una investigación de parte del Congreso de la República, que creo que es saludable. ¿Para qué? Para que de una vez se pueda identificar a todos aquellos que creen que estar en el gobierno significa servirse de los usos y recursos públicos con un beneficio perverso. El papel de Moreno queda bastante claro hasta ahora, ¿no?, por lo grotesco además, ¿no? Son varios pasajes, ¿no?, que uno se queda con la boca abierta, sobre todo por el sector en el que está, ¿no?, y el programa con el que está lucrando. Dedicado a los más pobres. ¿No? Pero, a ver, ¿qué pasa con el arzobispado? No queda bien parado el arzobispado, me parece a mí. O sea, Mira, el propio obispo Chao, habla con él por teléfono, pareciera. Pero yo creo por supuesto, que el arzobispado ha emitido un comunicado, pero le satisfacen las... La verdad es que yo creo que el arzobispado, y yo sé que puedo ir en contra de la corriente popular, pero para mí el arzobispado también es víctima. Y lo deduzco a partir de las conversaciones. Él le habla al obispo, pero yo estoy seguro que el obispo no sabe lo que está pasando. El obispo cree solamente de que es un convenio, pero no sabe lo que hay detrás. Pero le dice tú tranquilito, y ahí vas a facturar, como diciéndole no vas a tener que hacer nada. Bueno, en todo caso yo creo que la investigación demostrará que la Iglesia, que tiene una labor muy buena con los pobres desde hace muchos años, va a salir totalmente exonerada de ese tipo de problemas. Ahora, están también, por supuesto, los otros actores privados, ¿no? Que ayer precisamente conversábamos con el decano del Colegio Médico y el representante de Forosalud, de Alexandro Sacco. Claro que uno comienza a decir, oye, y esto lo ha confirmado, por supuesto, la ministra García ayer, son aproximadamente 100 millones de soles de parte del CIS que ya se están, digamos, licitando en el sector privado. Yo escucho casos, no sé, incluso de miembros del gobierno que me han comentado que las clínicas más caras de Lima atienden a los pacientes del CIS. Claro, en principio uno diría, qué bueno, pero de ahí lo que ocurre es que un presupuesto que no es fácil porque
claro, se le ha reducido, es un programa de todas maneras costoso, importantísimo, pero uno dice, bueno, ¿cómo se está utilizando el Bueno, presupuesto? acá hay que ver varias cosas. Y del otro lado, para terminar, Juan, Salud tiene 2.200 millones con privados. Uno no sabe, uno no se opone, por supuesto, al Mira, tema de la participación privada, pero me imagino que esa va a ser parte de la revisión, ¿no? Hay que ver si se da la misma calidad de servicio a los pacientes. Mira, el gran problema de este tipo de convenios es que se puede cobrar como clínica privada, pero dar un servicio como hospital de beneficencia, ¿no? Entonces hay que ver la calidad del servicio. Por eso yo creo que todos los programas sociales tienen que ser revisados, inclusive beca 18, que algunas universidades se pelean, ¿no? Por beca 18, pero vamos a ver qué tipo de calidad están brindando en el servicio. Hay universidades cuya demografía ha cambiado completamente gracias a beca 18. Habría que ver cuánto están manteniendo de este... Y se disputan al clientelaje, entre comillas, de beca 18, pero vamos a ver qué tipo de enseñanza les están dando. Y los alumnos. Muchas veces ves la enseñanza diferenciada, ¿no? Así porque es. el alumno viene menos preparado, Y los alumnos genera una cantidad que pertenecen a las universidades, te lo digo porque yo estoy en la Comisión de Educación y Cultura y recibo este tipo de quejas, y algunos alumnos que no son de beca 18 están en la universidad se quejan de que los marginan porque se le da prioridad en términos logísticos. Entonces hay que ver la perversión del programa social y en ese sentido tiene que haber una profunda investigación que, dicho sea de paso, el propio gobierno la alienta. Y un punto a favor de la ministra de Salud es el siguiente. Mucho se reclama de que es necesario que se le otorgue más presupuesto al sector salud. Bueno, pues la ministra Patricia García ha dicho que no se le va a dar ni un sol hasta que no se vea el destino del presupuesto. Es decir, se le da un sol, pero ¿a dónde va? Si está yendo ese tipo de convenios, pues es algo que tiene que ser revisado, ¿no? Ahora, para cerrar este tema, usted siempre defiende la actividad política, ¿no? Así es. Usted Yo creo en la política. Es un escéptico, ¿no? Con respecto, ¿no?, de esta línea de decir, bueno, lo que necesitamos son gente que no sea política, ¿no? Usted defiende esta. Que este señor Moreno haya terminado de asesor del presidente, ¿no es también consecuencia de la falta de política? ¿No hubiera podido, digamos, hacer un screening, ¿no? Ver un poquito cuál era el personaje en una organización un poquito mejor estructurada? El criterio político compara el pergamino con la trayectoria, ¿no? Estamos hablando de un hombre que está en Palacio. Así es, Ese es el y problema. sobre todo ve el impacto de una decisión de este tipo. Yo creo que ya llegó la hora de revisar los conceptos en general de aquellos que creen que el mundo de la tecnocracia es el único mundo que tiene que existir. Porque la política es la que te permite anticipar. Porque un político por antonomasia, un político que hace política desde la adolescencia, no los políticos que llegan a los 50 años al Congreso, ¿no? Porque quieren pues coronar su vida empresarial. No, a eso no me refiero, sino a los políticos de siempre. Sabemos perfectamente que cada cosa que se dice, cada cosa que se hace, busca un impacto. Y sobre todo cuando miramos a nuestro adversario o miramos qué vamos a hacer, lo primero que nos fijamos es qué consecuencias va a tener tomar una decisión de ese tipo. Entonces, convocar a una persona con una trayectoria deleznable y que se les pase significa de que no ha habido un criterio político y eso se va a tener que saber. O sea, cómo es decir, llegó. incluso si el presidente dice, yo quiero que este señor sea mi asesor, tendría que haber una estructura que de inmediato responde y le dice, señor presidente, No, este problema le va a causar. esta es la hoja de vida de este señor. Así es. Y finalmente, ¿no deberíamos reevaluar la existencia misma de los consejeros ad honorem? No me refiero, por supuesto, a Felipe Ortiz de Ceballos, Máximo San Román, que son pues personas honorables, pero esta figura del asesor que no tiene responsabilidad política, que no tiene responsabilidad administrativa, que en el caso de Moreno además yo creo que se va configurando algo muy interesante. Él se niega a ser ministro pensando seguramente en el business. Así es. No se está conversando la posibilidad de evaluar. O sea, si tú vas a ser consejero ad honorem y estás designado y tienes una oficina en Palacio de Gobierno, pues algún tipo de responsabilidad real tienes que tener, ¿no? Claro, y te habla alguien que ha sido consejero presidencial, ¿no? Y remunerado. Yo creo que la figura del consejero presidencial cuando se instala con Alejandro Toledo, a pesar de que hay un precedente en Valentín Paniagua con Pedro Planas y Alberto Adriancén, que eran notables consejeros, consultores del presidente Paniagua, se hace como consecuencia de este sujeto en las sombras que era Vladimiro Montesinos, ¿no? El asesor presidencial oscuro, detrás de cámaras, que te hablaba al oído, un Rasputín. Entonces, para normar eso se crea la figura del consejero presidencial. Pero hoy estamos en otro momento. Si queremos la institucionalidad de la presidencia de la República, los principales consejeros del presidente deben ser sus ministros, y punto. Y que los ministros sí tengan una estructura de asesores.
Pero si el presidente quiere algún consejo, señor ministro de Justicia, señora ministra de Salud, señor Premier, y despachar con un petit comité político. Yo creo que tenemos que llegar a eso. No, y si quiere un consejo pues adicional de sus amigos, lo tendrán, ¿no? No, y si, O sea, y si por hay, supuesto, por o sea, supuesto, como siempre, pero ni por más otro lado, faltaba. si quieres un consejo de asesores, un ala este, ¿no? Como en los Estados Unidos, o el segundo piso en Chile, pues simplemente que sea en una estructura orgánica, burocrática y controlable, para que de esa manera se pueda fiscalizar. Por ejemplo, el presidente tiene esos tenía, ¿no? Ahora tiene dos asesores, consejeros, mejor dicho, ad honorem. Tiene aparte, por ejemplo, al señor Villacorta, hay otro señor que también viene de Perdón por el Cambio, que es en el tema de municipalidades. Ellos sí son remunerados. Claro que sí. Ellos sí son funcionarios públicos. Y ellos cumplen una labor en prevención de conflictos y en actividades, y creo que son necesarios al lado del presidente. Como te digo, esa figura no es mala en la medida que sea una estructura burocrática reconocida por ley, con un sueldo y fiscalizable. Con respecto a las transformaciones de la estructura del Estado, esta eliminación del SNIP que ha reiterado ayer el presidente de la República, ¿esto significa que va a haber una suerte de vacío? No. Mira, ese es un tema que yo sí domino. ¿Cómo ese va a es un ser? tema que yo enseño en la universidad. A ver. Y yo creo que el Sistema Nacional de Inversión Pública era un sistema que en su momento funcionó, pero luego cuando se empezó a convertir en una trama burocrática, con un exceso de trámites y particionando el ciclo de un proyecto, ya se convirtió en un problema. Lo que el presidente está planteando es una descentralización del esquema que tiene que ver con la revisión de proyectos de los municipios. Y va a enviar gente capaz a los municipios y gobiernos regionales para ayudarlos a determinar la prioridad en sus proyectos, porque los recursos son escasos. Porque ojo que lo que estaba pasando en el SNIP en los últimos años, efectivamente, antes, ¿no? Lo que ocurriera que no aprobaban nada. En los últimos años aprueban todo. Pero el problema es que no les pasan la plata también. O sea, no hay una conexión entre el SNIP y la capacidad decisoria del MEF. De eso estamos hablando, de cerrar esa brecha. El SNIP nace para el control de calidad en el gasto, para que no hagan el monumento a la hamaca, ¿no? Y ni el estadio en un lugar donde no hay población. Entonces, viendo las prioridades sociales de los pueblos. Pero luego se convierte en un entramado corrupto y burocrático. Por eso el presidente ha hablado de topos. Entonces, lo que se quiere hacer es descentralizar este sistema de proyectos para que, ayudando a los municipios y gobiernos locales, uno pueda hacer el perfil, conseguir los recursos y la ejecución. Y de esa manera va a ser un boom para todas las regiones y los municipios. Para terminar, ¿le gusta la propuesta de que sean 135 los congresistas, como dice Fuerza Popular? Bueno, es algo que hay que discutir porque en principio subir en 5 consideraría a los peruanos en el exterior. Yo creo que es un tema discutible. Yo creo que deberíamos ir de frente a la bicameralidad. Exacto. Y no a los 135. Porque si nos vamos sumando y sumando, ¿no? Y sobre todo creo que mis amigos de Fuerza Popular están cometiendo un error que se los voy a decir en el próximo pleno o en el ámbito de la comisión respectiva, que es que no sigan legislando de manera aislada y desconectada. Eso es vital. Hay una mesa de trabajo que coordina la congresista Patricia Donaire en el ámbito de la Comisión de Constitución. Esa mesa de trabajo tiene el tema de reforma electoral. Claro, pero hasta ahora no se oye padre, se oye padre. Yo creo que ella está haciendo en estos momentos una ronda de conversaciones y tiene que sacar un producto y evitar que salga la ley de reelección, la ley de 135. O sea, esa desconexión entre las propuestas es la que le mete más energía al caos. Esto, si no es en paquete, no funciona. Por supuesto. Incluso el Jurado Nacional de Elecciones está proponiendo una ley, una suerte de candado, ¿no? Que diga, no te pueden cambiar las reglas electorales solamente hasta un año antes de la convocatoria de elecciones, porque claro, no se sabe lo que va a hacer el Congreso. La reforma es reforma porque maneja todos los conceptos de una modificación política, que tiene que ver con el ámbito constitucional, leyes orgánicas y leyes de desarrollo. Entonces, esas tres cosas se tienen que ver en contexto. Y dentro de eso están las leyes electorales y las leyes que tienen que ver con el desarrollo político del país. Es decir, la conformación del Estado en materia del Congreso, etcétera. Es como cuando hablábamos de la Procuraduría, ¿no? O sea, cuando la señora Vilcatoma quería ponerle toda la fuerza, la autonomía de las Procuradurías, sí, bueno, muy bien, pero esto si está desconectado de una reforma integral, estamos en nada, en un apéndice, en un satélite que al final no va a tener fuerza, que va a ser un problema. O el mismo debate sobre la UIF, si pertenece a la PCM o a la superintendencia o es autónomo constitucionalmente hablando. El debate de la reforma electoral y política es el siguiente gran debate en el Congreso. Por supuesto, y ahora dentro de muy poco se va a ver la ley de transfugismo, probablemente este jueves, que ya hay dictamen de la Comisión de Constitución. Pero mi propuesta, que también ha tenido su funcionamiento, pero firme, es que todo se vea de manera integral. Exactamente. Bien. Juan Cheput, muchas gracias por estar con nosotros.